Esta tarde vamos a tratar de cubrir 10 capítulos de Génesis, a ver si lo logramos. Right, so we had studied last week, we looked at Noah. La semana pasada estuvimos estudiando el personaje de Noé. And our plan now is on our Saturday night, and as we change to Sunday, we're going to go through the Old Testament. Y nuestro plan para el resto de semanas, estos sábados y cuando cambiemos a los domingos también, es recorrer un poco el Antiguo Testamento. You know, the Old Testament is so important, I think, for our faith. Y yo creo que el Antiguo Testamento es una de las cosas más importantes para nuestra fe. These are struggles of people that endured very hard times. Porque vemos luchas internas que tenía la persona en tiempos muy difíciles. And I think they're intended for us to learn from their lives. Y el propósito de estas historias a nuestra disposición es que podamos aprender de la vida de ellos. So when you think about the Bible, Así que cuando nosotros pensamos acerca de la Biblia, think about in Genesis 1, it's creation. piensa primero, Génesis 1 es la creación. And then a little bit more after that in Genesis 2 and some in 3 is it finishes up creation. Y luego más tarde en Génesis capítulo 2, capítulo 3, ya como que cierra la narración de la creación. And then the rest of the Bible chapters are dedicated to people of great faith. Y luego vemos que el resto de los capítulos de la Biblia realmente son capítulos de personas con mucha fe. And you look at the design of the Bible. Y si miras este es el diseño básicamente de la Biblia. God was not telling us how much he can do, Dios no nos está diciendo cuánto puede hacer Él, but for us to see what happens when we put our faith in him. sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios. Amen. So we're looking at, there we go. So last week we had Noah, and now about 400 years later, we have Abraham. Sí, aquí como podéis ver en la diapositiva tenemos la historia de Noé, que la cubrimos la semana pasada, y hoy nos vamos a enfocar en la historia de Abraham, que cronológicamente estamos 400 años más tarde. So we had creation, and then the flood, and the earth is being populated, and now we are introduced to Abraham. Entonces tenemos la creación, el diluvio, Noé, luego se procrean, ¿verdad? Y luego se pobla la tierra y ahora tenemos al personaje de Abraham. Very good. Can you read that? Ya. Pues ahora vamos al primer punto, el paso de la fe. Vamos a leer este pasaje que es Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amen. So first, we see that God calls this man Abraham. Y la primera cosa que vemos cuando leemos el pasaje es que Dios llama a este personaje concreto Abraham. And he calls Abraham to go to a new country with new people. Y básicamente lo que le estaba diciendo Dios es llamándole fuera de su pueblo para que vaya a ver a nuevas personas a un lugar que desconocía. And when you hear that a lot around, you hear that around the Bible a lot. Y escuchan muchas veces esto en la Biblia, ¿verdad? Que a la gente se le llama y van a otro sitio. But God was asking Abraham to leave his family. Pero lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que deje a sus parientes, To leave his land, que deje su tierra, to leave everything that he had known. que deje todo aquello que era familiar para él, que conocía. And this is a time when that was everything. Y claro, en aquella época eso era todo lo que tenías. So if you look at this map here, Si nos fijamos en el mapa que tenemos delante, see all the way on that very far right side with the red line it says Ur. This is where Abraham came from, Ur of the Chaldeans. y aquí como veis en el mapa, justo a la derecha del todo, la resolución no se ve muy bien, pero se dice Ur, que era un pueblo de los caldeos, pues de ahí parte Abraham en su aventura.
And so God called him to leave there and go all the way over to the other side to Canaan. Y claro, Dios le está llamando al extremo opuesto, al lado del mar Mediterráneo, a Canaán, en la zona de Canaán, de la tierra prometida. So you see the route. Any idea why they do a big U-turn like that or go up and over? Y aquí podéis ver la ruta que sigue. ¿Alguno de vosotros sabéis por qué tiene que subir para luego bajar? Yeah. Porque es desierto. Because it's a desert. And you have to follow the water. Yeah. Y claro, y Jeff va a responder, sí, porque es un desierto y claro, tienes que seguir donde hay agua, porque si no te mueres, no llegas. So when you read a lot of times that they travel and they encounter troubles, it's often going along the road of water. Y por eso cuando vemos en los tiempos antiguos que están siguiendo ciertas rutas, por lo general es porque hay agua. And when you're moving large amounts of people, troops, you have to be near water. Y claro, cuando estás movilizando tropas, cientos de personas con animales, familias, pues necesitas tener agua. So Abraham leaves everything and goes 1,300 miles to a brand new home, a place that he'd never been. Y básicamente Abraham está dejando todo lo que conoce y se está yendo a un lugar muy lejos. 13.000 millas, no sé cuánto es eso en kilómetros, pero es mucho. That'd be like Alfonso and Doris going to Germany. Eso es como si Alfonso y Doris caminasen hasta Alemania. Just picking up and leaving everything. Que cojan y digan, pues nos vamos para Alemania. Starting over. Y que empiezan borrón y cuenta nueva. You know, and what we learn here, we're going to focus mostly at the end of the story of Abraham. Pero lo que vamos a hacer hoy es, nos vamos a centrar sobre todo en la parte final de la vida de Abraham o de la historia de Abraham. But it says that Abraham was going to be blessed by God. Pero aquí decía en el pasaje que Abraham iba a ser bendecido por Dios. And he promises him that he's going to make him into a great nation. Y Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir, que su linaje iba a ser de muchas naciones. You know, 3 of the world's monotheological religions come from this moment. Sí, y de este momento puntual, 3 religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, se derivan, salen de ahí. You have Hebrews, or Tienes Israelites, a los judíos, a los musulmanes, who believe Abraham, they come through Abraham. Que ellos creen que realmente vienen de Abraham por Ismael. And Christians as well. Y los cristianos también creemos que venimos de ahí. So God tells Abraham, you're going to be blessed because you trusted in me. Y claro, lo que le está diciendo Dios es, voy a bendecirte, vas a tener linaje porque confiaste en mí. Abraham, let me ask you, God has given us a lot of promises in his Bible. Y deja que te haga una pregunta. Sabemos que Dios nos hace muchas promesas en su palabra. Do we live accepting God's promises? Pero la pregunta que necesitamos hacernos es si nosotros realmente vivimos de un modo que depende de esas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Abraham had to leave and had to believe in God's promise. Porque lo que vemos en la historia de Abraham es que él tenía que dejar todo lo que conocía confiando únicamente en la promesa que Dios le había hecho. So the challenge here is, do you trust God with your future? Y así que aquí el reto que vemos y que lo podemos aplicar al presente es el siguiente: ¿confías tú en Dios con tu futuro? No matter what your status, da igual cuál sea tu estatus, no matter where God has put you, da igual dónde Dios te haya puesto, do you trust him with the future of your life? La pregunta es, ¿confías en Dios acerca del futuro de tu vida o no? Amen. Amen. The first point is we did it already. The step of faith. The second point is la vida de fe. Como hemos visto antes, el primer punto era el paso de la fe. Hay que darlo, hay que salir. El segundo punto es la vida de la fe. Amén. Leemos. Sí. Vale. Leemos Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Y dice así: Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco.
¿cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Amen. Gracias. So when Abraham was called by God, he was 75 years old. Así que cuando Dios llama a Abraham a hacer todo esto, él tenía 75 años. One thing I've learned studying my Bible Y una de las cosas que he aprendido estudiando las Escrituras is that God will use old people. es que Dios utiliza a gente Right, Tim? viejita, como Tim. You know, he was 75 years old when God called him, and he promised to make him into a great nation. Claro, es que aquí tenemos a Abraham con 75 años, Dios lo llama a que haga todo esto y además le promete una nación enorme, que va a tener un linaje, muchos hijos. And here we are 24 years later, Y aquí ahora estamos 25 años más tarde. and Abraham's like, okay, but if I'm going to be a great nation, I don't have any kids. Y de nuevo vemos que Dios le habla de nuevo en este punto, en este pasaje, y es como Abraham dice, bueno, si voy a tener una gran descendencia, pues tendré que tener hijos. Right, Y todavía no los tengo. Living a life of faith is a life lived on God's promises. Y lo que vemos es que vivir una vida de fe es vivir una vida basada en las promesas de Dios. You know, Abraham wanted a child right now Porque Abraham realmente quería el hijo ya, because that confirms everything that he had believed. porque eso confirma las creencias que tenía. But he had to live a life of faith. Pero tenía que vivir una vida de fe. And so even after 24 years, he's going, Así que después de esperar 25 años estaba como diciendo, ¿tendré o no tendré hijos? And God said, don't worry, you will have a child a year from now. Y Dios le dijo, no te preocupes, vas a tener un hijo de aquí a un año. And it says his wife laughed Y la historia nos cuenta que Sara se ríe, because she was old. porque también estaba pues ya casca, estaba vieja. And God said to her, did you laugh? Y el Señor le preguntó, And she goes, ¿te has reído? and she goes, no, I didn't. Y Sara dice, no, Yes, you did. no realmente. Y el Señor dice, sí te has reído, Sara. And God says, can I do anything? Y le pregunta Dios a Sara, ¿acaso yo no puedo hacer todo lo que quiera? So living on God's promises sometimes can be challenging. Así que lo que nos damos cuenta es que a veces vivir de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado es difícil, es desafiante. Amen. And we find out, so now we're going to finish up, but we're going to start here in verses 1 through 5. Read that. Okay. Oh, we have 3 sections. Yeah. No, 4. Vale. Ahora vamos a seguir con el corazón de la fe. Génesis 21 del 1 al 5 dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. So now, they finally, at 100 years old, they have the child they always dreamed of. Y ya por fin, finalmente, a la edad de 100 años, por fin conciben el hijo que Dios le había prometido. Finally, you have the job that you always wanted. Por fin ya lo tienes, ya ha llegado. Finally, things all came together for you. You're living where you want to live. Por fin ya tienes el lugar deseado, ya vives donde querías vivir. And so you can say now, happily ever after. That's it. Yay, Abraham. Y ahora puedes decir, bueno, ya, feliz para siempre, Abraham, Sara, su hijo. Amen. But the story's not done in Abraham's life. Pero la historia no acaba ahí. Y ahora vamos a continuar. And the story is not done in our lives. Y tampoco la historia que Dios tiene para nosotros no ha acabado. Amen. So can you read that next one there? Like the 22 to what? Esta. Yeah. Sí, sí. Can I Vale. have that paper? Ok, seguimos leyendo. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria.
Una vez allí, ofrécele como holocausto o sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y de su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. So imagine now, God has promised Abraham he's going to make him into a great nation. Claro, imagínate, Dios le promete a Abraham que va a tener una gran nación, de su linaje van a salir muchas naciones. You know, he made a covenant with him. Hizo un pacto con Abraham. And now God is asking Abraham to take his 13-year-old child and sacrifice him. Pero claro, ahora Dios le está pidiendo a Abraham que coja a su hijo de 13 años y lo sacrifique. You know, the one thing you see about Abraham is as soon as God calls him, he goes. Y hay un aspecto del carácter de Abraham que hay que resaltar, que tan pronto como Dios le llama o le dice algo, él atiende y va y hace lo que Dios le dice. And then you can imagine the conversation between a father and a son walking up this mountain together. Y te puedes imaginar la conversación que un padre y un hijo tienen que tener subiendo la montaña. And the image of the son who's carrying the wood on his back for the sacrifice. Y claro, la imagen del hijo cargando la madera para el sacrificio. Does anybody else know a son that had to carry wood on their back up this mountain? Y hay alguien aquí que conoce a un hijo que tuvo que cargar algo de madera sobre sus espaldas para ser sacrificado. Amen. This is the same place that Jesus walks up the mountain with a cross on Y his ese back. fue el mismo lugar donde Jesús cargó la cruz y subió esa montaña. And can you imagine as Abraham and Isaac are now walking up this mountain? Y ahora te puedes imaginar a Abraham y Isaac caminando hacia arriba esta montaña. Ahora, imagine as a father you would have to explain your relationship with God to your child. Pero claro, como padre tienes que explicarle a tu hijo la relación que tienes con Dios. Let me tell you everything that God has done in our lives. Deja que te diga todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Let me tell you how he's taken care of us. Deja que te diga cómo Dios nos ha cuidado. And then we see here, we'll keep reading. Go ahead. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. So now Isaac says to his father, hey, Dad, we're going to make a sacrifice, but where's the sacrifice? I see the wood and the knife and everything else, but where's the sacrifice? Y claro, ahora Isaac se gira a su padre Abraham y dice: Padre, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Te estamos cargando la leña, tienes el cuchillo, tienes todo, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? You'd have to imagine how gut-wrenching that would be. Y ya te puedes imaginar las entrañas de Abraham, cómo se sentían. Remember, how is this part of God's plan? He was supposed to make him into a great nation. Claro, ¿y cómo esto encaja con el plan de Dios de que iba a hacer de Abraham una gran nación, sacrificando a su hijo? You know how sometimes we have our plans in our own mind? Y no sé si te ha pasado que muchas veces tenemos nuestros planes en nuestras propias mentes. We've read the Bible. We know Hemos how le- this is going to work out. Hemos leído la Biblia, sabemos cómo va todo a salir Everything falls in place. y todo está donde debería estar. So Abraham now is going up the hill, and when Isaac asks him about the sacrifice, Y cuando Isaac le pregunta a su hijo, cuando le pregunta a Abraham, a su padre, sobre el sacrificio, God tells him God will provide. Abraham le responde: Dios proveerá. Amen. And that is our lesson as well. God provides. Y esa es nuestra lección para momentos difíciles. Dios proveerá. Keep reading here. Seguimos leyendo. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo.
Ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Amen. So God stops Abraham right in the middle of this tragedy, right? Y básicamente vemos cómo Dios para a Abraham en mitad de toda esta tragedia que iba a acontecer. And as a reader of this, you can imagine, or you imagine, it's gut-wrenching. Y como lector nosotros pues decimos qué barbaridad. But we already learned from God in the story of Noah that he wants our hearts. Pero lo que vemos de Dios en la historia de Noé, como aprendimos, es que lo que Dios quiere es nuestro corazón, And he wants our obedience, our righteousness. nuestra obediencia, nuestra justicia. And now we see that he wants our whole heart, our whole self. Y lo que quiere es todo. No quiere un poquito, quiere todo. And so then there's a ram that God provides, and it takes the ram, and they sacrifice the ram to the Lord. Y luego vemos que Dios provee un carnero, utilizan al carnero para el sacrificio. And God says, I swear by myself, declares the Lord. You can Verse? probably just repeat it. I'll just, I swear by myself because you have done these things. Ah, sí. Ahora sé que temes a Dios porque when he says you didn't deny your own son. Yes. Sí. You didn't deny your own son. And he says, because I know that you fear God. Claro, cuando Dios le dice, ahora realmente sé que temes a Dios, que realmente le honras. You think about that idea. Pero meditar en esta idea, We have a lot of urges. muchas veces tenemos como muchos deseos, impulsos, We have a lot of temptations. tenemos muchas tentaciones, Right? A lot of struggles in our life. tenemos muchas luchas que estamos diariamente. We're called to be in certain places at certain times. Tenemos que estar en ciertos sitios a ciertas horas And we can struggle with those things. y muchas veces podemos tener una lucha interna con eso. And God says, hey, do you trust me with your future? Y la pregunta que nos hace Dios es, ¿me confías tu futuro? Even though this is taking a long time, he still has a plan. Porque a pesar de que haya tomado mucho tiempo, Dios todavía tiene un plan para Abraham. But we would trust him. We trust him with our life. And God, right up, think about this. This is faith, okay? Listen. You know, it'd be easy to sit on the sidelines and be faithful. Claro, es que el tema con la fe es que es muy fácil sentarte en el banquillo y ser fiel. Abraham's faith is that he trusted in God. Go ahead. Pero la fe de Abraham se ve que confió en Dios. You know, why don't we pursue all those things that the world offers? ¿Por qué nosotros no perseguimos o buscamos todas las cosas que el mundo ofrece? Right? Hopefully it's because we fear God. Esperemos que sea porque hay un temor a Dios. Not because you fear your church leader. No porque te da miedo tu líder de iglesia, Not because you fear your Bible talk leader no porque te da miedo el líder de minigrupo or your grandmother, o porque temes a tu abuela, but because you fear God. sino porque realmente tienes un temor. I remember A Dios. being single for a long time before I met my wife. Yo recuerdo haber estado soltero durante mucho tiempo antes de conocer a mi esposa. And sure, the temptation was always there to go and try to find a wife. Y la tentación siempre estuvo ahí de salir y obsesionarme en tratar de encontrar una esposa. But I like to believe it's because of my fear of God, Pero a mí me gusta creer que fue a causa de mi temor hacia Dios made a decision not to do that. que tomé la decisión de no estar distraído con esas cosas. Right? Because God has a plan. Porque Dios tiene un plan. No matter how much I whined and I complained about it, God had a plan for my life. Porque daba igual cuánto me quejase, cuánto hiciese todas estas cosas. Dios tiene un plan. Amen? So let's take that step of faith, wherever it is, Da ese paso de fe, lo que sea que signifique eso para ti. and maybe you've been a Christian for a long time, Y a lo mejor tú has sido cristiano durante mucho tiempo. or you're brand new. O a lo mejor eres bebé. You still take a step of faith. Igualmente da el paso. You de take a fe. step of faith into a life of faith. Y tienes que dar el paso de fe a una vida de fe. That life can take a while Y esa vida es larga. to then have the heart of faith, Para luego obtener ese corazón que vive por fe. which is that faith of Abraham. Esa fe de Abraham. And so when Jesus stands and he says to Zacchaeus, Zacchaeus, the wee little man, Saqueo. Sí, cuando Jesús va y le dice a Saqueo, he says, this man too is a son of Abraham.
Cuando Jesús habla con Zaqueo en el Nuevo Testamento y le dice, este hombre también es hijo de Abraham, It's that faith of Abraham that unites us. lo que connects está us. diciendo básicamente es que es esta fe espiritual de la que hemos visto que nos une espiritualmente con Abraham. Amen. Thank you Amen. so much for being here. Gracias por todo.